noches, jóvenes. El Señor me los bendiga. Qué bueno poderles ver esta semana. Los extrañé de verdad la semana pasada. Estuve un poco enfermita, por eso no pude estar con ustedes. Pero es un honor, un privilegio y un gozo para mí poder estar en esta noche aquí para traer una vez más tu palabra semanal, esa palabra que Dios tiene reservado para ti, joven, esa palabra que Dios quiere hablar a tu corazón en nuestro programa de Revolución Juvenil. Y yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo soy de esas personas que comienza a ver una película o que comienza a ver una serie y después que la llevo un ratico viendo, pues como que quiero que esquipar o quitar, esquipear se diría en inglés, pero diríamos en español, como que quiero omitir esa parte del medio de los sucesos donde quizás están pasando cosas que no nos gustan mucho, ¿verdad? Y queremos pues pasarla de largo e ir directo al final, porque sabemos que la mayoría de las veces en el final los protagonistas quedan juntos. ¿Y sabes lo que he aprendido en estos últimos años? Que quizás de una manera inconsciente, sin darme cuenta, he querido que esos momentos en mi vida, esos procesos en mi vida, esas etapas quizás difíciles en mi vida, las he querido borrar, las he querido olvidar, no he querido pasar por ellas, sino que quiero que el Señor me diga, Sheila, aquí es donde te voy a llevar y que me pase completamente hasta el final de la historia. Y estoy segura que muchos de los que van a escuchar esta palabra quizás se van a identificar en esta noche. Y como yo van a decir, yo también quisiera que en el momento que Dios me diera la palabra, pues esa palabra ya se cumpliera y yo pudiera entrar en mi tiempo de la tierra prometida y en mi tiempo del palacio. Pero he aprendido con la madurez los últimos años, sobre todo en el Señor, que cuando queremos llegar al final, nos perdemos los detalles que están en el medio. Cuando estamos tan preocupados por el final, nos perdemos la bondad de Dios, el amor de Dios, los milagros que está haciendo Dios en el principio. Y hace unos días cuando traía esta palabra a mi congregación, parte de lo que hoy voy a compartir con ustedes, le ponía el ejemplo de que cuando una persona quizás va en un viaje largo, quizás te invitan a ir un viaje, no sé, a Tennessee, un lugar bien bonito donde hay montañas, donde hay cabañas, donde la naturaleza es preciosa y quizás tú vas desde Miami, son un montón de horas manejando y tú dices, ay, este camino es muy largo, ya yo sé que yo voy a llegar a Tennessee, pero yo voy a ir todo el camino durmiendo porque está lloviendo y yo no quiero ver el camino. ¿Y qué es lo que tiende a pasar? Que todo ese trayecto que tú te perdiste era parte importante de lo que tú ibas a ver cuando tú llegaras a Tennessee. Sí, Tennessee va a estar muy linda, lo que vas a encontrar allá está precioso, pero te perdiste de disfrutar todos los estados que estaban en camino, que son igual de bellos y que son diferentes, una etapa diferente, un tiempo diferente, pero preparación al lugar donde tú ibas a ir. Y espiritualmente hablando, muchas veces hacemos así. Muchas veces no estamos disfrutando lo que acontece en el camino, porque mi enfoque, mi mente, mi corazón está en que ya quiero ver lo que Dios prometió y me estoy perdiendo las maravillas de Dios que está haciendo cada día y que de hecho me están preparando para la etapa que Dios me va a entregar, el nuevo escalón donde Dios me va a llevar. Y muchas veces esos tiempos del medio son los tiempos de procesos, de pruebas, de dificultad, pero son extremadamente importantes para que se forme el carácter de Cristo en tu vida y en la mía, para que podamos madurar en el Señor y para ver al Señor haciendo y obrando milagros en tu vida y en mi vida para la gloria de su nombre. Y el título del mensaje en esta noche es De la cisterna al palacio. Y hoy quiero hablarte de la vida de José. Y estoy segura que si tú comienzas a leer la vida de José desde el primer capítulo, si tú lo lees, tú dices, quiero llegar al final porque realmente creo que esta historia no va a terminar bien. Pero asimismo, como en las películas y en las series que vemos,
los protagonistas al final llegan al lugar correcto y son felices, el Dios que tú y yo le servimos, aquello que ha prometido, lo cumplirá sin faltar nada, sin importar el trayecto, los obstáculos, las dificultades, aleluya, la prueba, la aflicción, la situación, la condición o el problema. Lo que Dios te mostró, lo que Dios te habló y lo que Dios te prometió se cumplirá, porque el proceso no va a cancelar el propósito. Por el contrario, en medio del proceso te prepararás para poder florecer en el propósito de Dios en tu vida. Así que la historia del libro de José comienza en el libro de Génesis, capítulo 37. Es la historia en el libro de Génesis donde se nos da más detalle, la más larga. De hecho, todos los últimos capítulos del libro de Génesis, con excepción de uno, son dedicados a la historia específicamente de la vida de José, del proceso de José, de las pruebas, de las aflicciones y del desierto que José le tocó atravesar. Y si el Señor se tomó el tiempo para darnos todas las especificaciones en cuanto al proceso y la vida de José, es porque a través de la vida de José podemos aprender lecciones de vida demasiado importantes para ti y para mí en medio de nuestros procesos. Y te invito en esta tarde, noche, que vengas conmigo a Génesis 37, del versículo 1 al versículo 11, y dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué tremenda esta historia. Esta historia comienza narrándonos, contándonos la vida de un jovencito de apenas 17 años. Y quizás hoy tú estás escuchando este mensaje y tú tienes esos 17 años, quizás aún eres más joven o quizás eres mayor, no importa la edad que tú tengas, pero lo primero que quiero decirte es que Dios tiene un propósito con tu vida. No importa tu edad, vemos en la palabra donde Dios llama a hombres mayores, hombres supuestamente para nosotros ancianos. Sin embargo, Dios los usa de una manera sobrenatural. Y vemos también en la escritura donde Dios llama a jovencitos y también los usa de una manera sobrenatural, porque tu edad y mi edad no limita a Dios. Así que si tú estás escuchando esta palabra hoy o en unos días o en unas semanas o incluso en meses, yo quiero que tú sepas que tú no eres un accidente, que tú tienes un propósito, que Dios te ama y que Dios quiere usarte a pesar de tu edad. Y que si estás en este mundo, en este tiempo y para esta generación y aún tienes vida y aún respiras, es porque Dios quiere hacer algo a través de tu vida
y Dios no ha terminado contigo. Pero quiero hablarle en esta tarde también a los padres, porque lo primero que me enseña, que me señala ahí al comienzo de esta escritura es el favoritismo que tenía Israel, Jacob, ¿verdad? Por el padre de José. Y esto, por José, perdón, y esto me impacta muchísimo, porque precisamente este favoritismo por este hijo provoca que haya en sus hermanos un celo, una envidia hacia José. Este propio favoritismo que de hecho la Biblia nos enseña de que José es hijo de la esposa amada de Jacob. Y no solamente es hijo de la esposa amada de Jacob, sino que José es un hijo que ha tenido en su vejez. Y quizás leemos estos detalles en la escritura y decimos, bueno, es normal, ha sido el hijo de la vejez, es normal que quiera más a José, que tenga mayor afinidad quizás con José, que tenga mayor cuidado, mayor protección sobre José. José es el hijo de la esposa amada, pero yo quiero decirte que tú no puedes hacer diferencia entre tus hijos, porque este favoritismo provocó contienda, problemas familiares tan grandes en esta familia que terminó en un caos, al punto que estos hermanos tomaron una decisión terrible en cuanto a su hermano, producto de estos celos. Y esta historia como que se repite, porque algo similar viene aconteciendo en la familia de Jacob, donde Jacob era el favorito de su mamá. Sin embargo, Esaú era el favorito de su padre. Y este favoritismo provocó también en la familia anterior de donde viene Jacob un caos tan, pero tan grande que Jacob tuvo que huir de su casa porque su hermano Esaú lo quería matar. Y yo me pregunto en esta tarde, cuando nosotros ya hemos atravesado situaciones difíciles en nuestra vida, cuando nosotros ya hemos visto familias disfuncionales, hogares con problemas, productos de celo, envidia, que han sido desatados de un favoritismo, ¿no sería lo más lógico, lo más prudente, lo más sabio que nosotros entendiéramos que esto no está bien? Sin embargo, vemos a Jacob aquí repitiendo una misma conducta que ya había causado un caos por el cual él había huido de su casa y nunca más aparentemente pudo ver a su madre. Qué tremendo. Ahora nos encontramos en una situación similar provocado por el mismo problema. Como si esto fuera poco, Jacob le hace una túnica de colores. Ya no solamente es el pensar quizás de los hermanos de él es el favorito de mi padre porque mi padre lo trata mejor a él, sino que ahora había algo externo que había sido colocado sobre Jacob, mostrando que ciertamente él era diferente de sus hermanos, que ciertamente su padre veía en él algo diferente y que el amor de su padre era por él mayor que el que su padre sentía por sus hermanos. Esta túnica de colores que hablaba del destino, del futuro de José, terminó provocando aún que sus hermanos lo aborrecieran más. De hecho, dice otra versión. En esta versión dice que los hermanos como que no le hablaban pacíficamente, ¿verdad? Pero hay otra versión donde dice que los hermanos no le hablaban. Así que yo quiero que por un instante tú te pongas a pensar en la condición de este hogar donde no había una buena relación entre hermanos. Ahora ha llegado, se ha puesto esta túnica de colores sobre la vida de José y esto provoca que los hermanos le aborrezcan más. Pero hasta este momento solamente había una envidia, solamente había que lo aborrecían, que lo odiaban, que no lo querían, que quizás lo veían como el chismoso, ¿verdad? El que le informaba al padre de las malas conductas, porque obviamente José tiene que haber sido un joven que actuaba y vivía completamente contrario a la manera de vivir y de actuar de sus hermanos, que aparentemente al contar con mala fama, eso nos habla que no deben haber llevado una vida muy organizada,
porque si no, no contaran con mala fama. Pero ahora José tiene un sueño donde Dios a través del sueño le está revelando lo que Dios va a hacer en su vida y a través de su vida. Y José, quizás en su inmadurez, en su inocencia, buscando el que sus hermanos lo aceptaran, en que sus hermanos lo amaran, quizás también con un poquito de orgullo, porque como aquel que dice, no solamente soy el favorito de mi padre, sino que ahora Dios tiene algo especial conmigo, que también tengo sueños. José viene y comete la imprudencia de contarles a su hermano, a sus hermanos, este primer sueño. Obviamente la respuesta de sus hermanos ante estos sueños no es una respuesta de ven, te vamos a levantar, vamos a ayudarte a que el sueño de Dios se cumpla en tu vida, qué feliz estoy por ti. Por el contrario, esto provocó un mayor celo, una mayor envidia, un mayor odio por su hermano. Y yo hablaba en esta semana que si contar el primer sueño fue imprudente, hablar el segundo sueño para José fue definitivamente una falta de sabiduría total. Obviamente sabemos que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que amamos al Señor y que el Señor tiene un propósito en todas las cosas en nuestra vida. Sin embargo, aquí vemos un jovencito que no tuvo sabiduría porque viene y cuenta este segundo sueño, provocando esto ahora que en sus hermanos no solamente esté la envidia, el odio, sino que se produzca un deseo de querer acabar con el soñador. Los hermanos pensaron que la manera de resolver el problema era matando al soñador. Y yo quiero decirte que el enemigo viene tras tu sueño porque tus sueños hablan del propósito de Dios en tu vida. El enemigo se levanta contra tu sueño porque tus sueños hablan de lo que Dios va a hacer en ti y a través de tu vida. Mientras José no había soñado, aleluya, mientras José no había recibido lo que Dios iba a hacer con él, el enemigo, los hermanos lo odiaban, lo aborrecían, pero aún no se habían maquinado, no habían inventado, no habían desarrollado un plan para venir a matarlo. Pero en el momento que llega el sueño de Dios, el llamado de Dios, el propósito de Dios en la vida de José, se despiertan los hermanos un deseo de acabar con el soñador. Y para esto ellos crean un plan terrible que incluía el echar a José, su hermano joven, en una cisterna para tratar de acabar con él, para matarlo y salir de el problema. El enemigo, repito, en esta tarde, porque esa palabra es para ti. Si te está persiguiendo, si el enemigo te está oprimiendo, si el enemigo se está levantando, te está calumniando, se están levantando en contra tuya y tú dices, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, es porque él sabe lo que Dios ha puesto en tu vida y él quiere intentar detenerlo, pero nada ni nadie puede detener el plan y el propósito de Dios. Y aunque ciertamente José fue a la cisterna, José no se quedó en la cisterna. Pero quiero que sepas, joven adulto que me escuchas, tu propósito desatará persecución. Muchas veces queremos la unción, muchas veces queremos ser usados, muchas veces queremos ser un instrumento a través del cual Dios haga milagros, a través del cual Dios haga prodigios, señales, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a aceptar que nos van a vituperiar, que nos van a rechazar, que nos van a traicionar, que nos van a calumniar. Si tú quieres entrar al palacio, tú tienes que estar dispuesto a primeramente ir a la cisterna. Y hoy voy a hablarte solamente de un área y en la próxima semana continuamos con la segunda parte de este mensaje. Pero hoy quiero hablarte de una de las áreas que fue procesada en la vida de José y que son procesadas en tu vida y en mi vida para que estemos listos para poder
vivir en el palacio. Y quiero que podamos aprender a través de lo que vamos a estudiar hoy y la próxima semana, las lecciones de vida que podemos ver en la vida de José, que van a ser muy valiosas para ti y para mí, para que podamos entender el porqué de las pruebas, el porqué de los procesos y el porqué de las aflicciones. Porque muchas veces vemos la prueba, vemos el proceso, vemos el desierto como un castigo de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Y no estamos entendiendo que ese lugar, ese terreno, es el terreno de entrenamiento para lo que Dios te va a entregar más adelante. Es ahí donde tú vas a salir con marcas, con evidencia de que tú estás calificado para entrar al palacio. Es exactamente en la prueba, en el proceso, es exactamente en la aflicción, en el dolor, donde tú vas a ver que Dios está contigo en toda temporada de nuestra vida, porque a veces pensamos que Dios está conmigo cuando en mi vida todo va bien, que Dios está conmigo cuando en mi vida hay bendición, pero yo quiero decirte que Dios está contigo todos los días de tu vida y que en medio de tu sistema, Dios no te deja y Dios no te abandona. Primera área que fue tratada en la vida de José fue el área que le pertenece a las emociones. Todo lo que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. A veces como creyentes somos muy emocionales. Solamente si siento voy a la iglesia. Solamente si siento oro. Solamente si siento busco a Dios. Y Dios quiere en este tiempo creyentes maduros que entiendan que no se trata de lo que yo siento, sino que el propósito de Dios en mi vida se cumplirá y que quiera o no tenga deseo yo de orar, de buscarle, yo necesito buscar a Dios. Y estos hermanos se arman este tremendo plan para venir en contra de la vida de José y lo primero que hacen es quitarle la túnica de colores. La túnica que hablaba de su destino profético, pero a la misma vez la túnica hablaba del favor del Padre sobre José. Y los hermanos se la quitan porque a veces el enemigo piensa que quitándonos cosas externas puede de alguna manera destruirnos. Y yo quiero decirte que puede ser que Dios le permita quitar las túnicas de colores, quitar quizás en algún momento el trabajo, tocar en algún momento el área de la salud, quizás en algún momento el caos en el hogar. Pero yo quiero decirte que lo que realmente es importante en ti es lo que tú llevas adentro y eso nadie te lo puede tocar. Ese es el favor, la gracia, la misericordia. Dios en ti, eso nadie lo puede tocar. Aleluya. Es por eso que le quitan la túnica, pero tienen que mancharla, tienen que inventar un plan con ella porque no se la pudieron poner, porque Dios no le permitió que se pusieran la túnica, porque esa túnica era de José y hablaba de lo que Dios iba a hacer en la vida de José. ¿Sabes algo? José no les reveló a sus hermanos, no les interpretó el sueño a los hermanos. Los hermanos mismos le dijeron, ¿y acaso tú reinarás sobre nosotros? Los hermanos mismos, el enemigo a veces poniendo en duda, tratándote de hacer dudar lo que Dios te habló a ti. El enemigo a veces tratando de burlarse, tratando de decir, mira lo que piensa, oh, mira, ahí va el pastorcito, la pastorcita, la santa, la que se cree mejor que nadie, está hablando de lo que Dios va a hacer en tu futuro, aleluya. Él piensa que se está riendo, que se está burlando, pero de hecho está declarando lo que Dios ya dijo que iba a hacer en tu vida. Así que en esta noche, cuando el enemigo te diga, ahí va la pastorcita, el pastorcito, el evangelista, el santo, ay, mira, sí, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios y lo que Dios ha dicho de mi vida se cumplirá por encima de cualquier cisterna o de cualquier plan que el enemigo quiera traer para intentar detener el propósito de Dios en mi vida. Mira lo que dice Salmo 18:3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo
y mi clamor llegó delante de sus oídos. José en la cisterna aprendió que para poder llegar al palacio vamos a tener que pasar rechazo, muchas veces burla, traición, olvido, crueldad, falta de compasión de aquellos que están cerca de nosotros, odio. Muchas veces el enemigo va a usar personas cerca de nosotros, a veces incluso en la propia familia, para decirnos: tira la toalla, tú no sirves para nada, tú no vales para nada, para hablar cosas en contra incluso de nosotros, tratando de impedir que nosotros nos levantemos y avancemos. Hay muchas personas que hoy están tirados en una cama porque no han tomado la decisión de creer lo que Dios dijo, porque han creído lo que ha salido de la boca del diablo más de lo que han creído lo que dijo Dios que iba a hacer en ello. Yo quiero decirte que te levantes en el nombre de Jesús y que creas en la palabra que Dios ha dicho sobre tu vida, porque es cierto que quizás te echaron en una cisterna y es cierto que quizás Dios lo permitió. Si te echaron en la cisterna y Dios no impidió que José fuera a la cisterna, pero incluso en medio de la cisterna, José pudo ver el favor, la gracia y la misericordia de Dios, porque el plan era matarlo, pero no lo pudieron tocar. La cisterna estaba vacía, no tenía agua que lo ahogara, porque Dios permitió que cayeran en la cisterna, pero la cisterna no era el final de la vida de José, como no es el final de tu vida y de mi vida. El proceso en la cisterna le enseñó a José a entender que solamente puede poner sus emociones, sus sentimientos, su corazón, toda su vida en las manos de Dios y depender de Dios, porque a veces el enemigo va a usar personas que están cerca y otras que están lejos para tratar de venir y detener el propósito. Y termino en esta tarde diciéndote: nada ni nadie impedirá lo que Dios habló de ti. Levántate, confía, entrega al Señor el área de tus emociones y dile: Señor, si quizás estoy en la cisterna, porque tú quieres que clame a ti, que invoque tu nombre, porque tú quieres que yo entienda que hay un precio que pagar por la unción. Hermanos, muchachos, la salvación es gratis. A nosotros no nos costó nada. Le costó la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios que dio a Jesús en el lugar que nos correspondía a ti y a mí. Sin embargo, si queremos llegar al palacio y ser un instrumento de poder en las manos de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser rechazados y vituperiados, porque incluso nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, nuestro Señor Jesucristo fue escupido, nuestro Señor Jesucristo fue entregado por aquellos cercanos y fue incluso negado y traicionado por sus propios, algunos de sus discípulos. Pedro lo negó y Judas lo traicionó. Así que en esta tarde quiero decirte: levántate y cree en la palabra que Dios habló sobre tu vida. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos gracias, Dios, te adoramos y te bendecimos. Señor, ayúdanos a entender el porqué del proceso que estamos atravesando. Dios mío, quizás hoy estamos en la cisterna, pero sabemos que aún en medio de este proceso veremos tu gloria, hemos visto tu favor y tu misericordia. Sabemos que si aún estamos respirando es porque aún tú no has terminado el propósito que lleva nuestro nombre. Padre, ayúdanos a entender que nuestra confianza solo puede estar en ti. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para poder discernir a quién hablarle de lo que tú has dicho y delante de quién callar. Ayúdanos a entender, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este tiempo que tú tienes que ser lo primero y lo más importante en nuestra vida. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están pasando pruebas, procesos y aflicciones, y te pido, Padre, que puedan ver tu gloria y tu mano de poder en medio del tiempo de dificultad. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra te es de bendición, compártela. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana en nuestro programa semanal, todos los sábados, de Revolución Juvenil. Bendiciones.